Hola, ¿cómo están? Les saluda muy cordialmente Samuel Contreras Quinteros, abogado y profesor tutor en preparatugrado.cl. Espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. Bueno, lo prometido es deuda. El video anterior fue una especie de cápsula un poco más global, macro, de algunas técnicas de estudio, y hoy día la idea es ir sectorizándolas por unidad dentro de todo lo que es, por ejemplo, el derecho civil, desde acto jurídico a sucesorio, y en procesal desde orgánico hasta procesal penal. Bueno, hoy día dentro del acto jurídico van a ser cápsulas muy breves, muy pequeñas, pero siempre concisas y precisas. Entonces, si nosotros dentro del acto jurídico solamente algunos temas, y en los videos que restan vamos a ir siempre sumando temas, ya sea dentro del mismo acto jurídico hasta llegar, como les digo, hasta sucesorio en civil. A ver, centrémonos de lleno en la parte preliminar de acto jurídico. Cuando nosotros empezamos a estudiar, de repente podemos saber lo que es un acto jurídico o no, pero siempre es bueno plasmar una idea de enlace y preguntarse qué es un hecho, y de un hecho, evidentemente, enlazamos hasta llegar a un acto jurídico. Muchos profesores preguntan de repente, ¿cómo de un hecho podemos llegar a un acto jurídico? Entonces, obviamente, usted va a tener que definir lo que es un hecho, qué tipo de hecho o clasificar el hecho propiamente tal, hasta llegar al acto jurídico. Posteriormente, cuando a mí me preguntan, define acto jurídico, podemos llegar a la conclusión que no hay un concepto legal en estricto rigor, y algunos lo definen como una declaración ya de voluntad y otro una manifestación de voluntad. Declaración o manifestación de voluntad. Y es importante tener claro que dentro del acto jurídico evidentemente prima un gran principio general del derecho, que es la autonomía de la voluntad. Ya la idea es que siempre este acuerdo de voluntad o esta declaración de voluntad no sea contrario a la ley, orden público, moral o buenas costumbres. Y otro tema puntual acá, dentro de cuando estudiamos, por ejemplo, clasificación de los actos jurídicos, en la práctica se suele preguntar más bien la clasificación de los contratos. Lo que pasa es que cuando hablamos de actos jurídicos en sí, hablamos del número de voluntades que van a concurrir. Cuando hablamos de contrato, nosotros en el fondo estamos aludiendo a las partes que resultan obligadas. Por eso un profesor de repente pregunta, ¿es lo mismo un acto jurídico bilateral que un contrato bilateral? No, porque el acto jurídico bilateral apunta al número de voluntades que concurren, y el contrato en sí a las partes obligadas. Por ejemplo, no es lo mismo muchas veces un acto jurídico bilateral que un contrato bilateral. Ejemplos de actos jurídicos bilaterales, por ejemplo, el pago, por ejemplo, la tradición. Y ejemplo de contratos bilaterales, compra-venta, arrendamiento. ¿Se dan cuenta ustedes? Y otro tema súper importante que preguntan, bueno, más allá de la clasificación, mi consejo para ustedes es que sepan cuál es el criterio de la clasificación y a lo menos manejen un ejemplo propiamente tal de cada uno. Siempre los ejemplos nos ayudan a poder entender de mejor manera y a poder transversalizar la materia. Y dentro finalmente de los elementos del 1444, que esto yo le pondré un asterisco gigante porque es un tema muy preguntado, porque muchas veces uno cree que el profesor me va a preguntar, ya, enúncieme los elementos del 1444 y explíquemelo. No necesariamente es así. Puede que le diga, a ver, situémonos dentro de una compraventa. Aplique los elementos del 1444. Situémonos en el mandato, aplique el 1444. O tal contrato. Entonces es importante igualmente manejar los elementos de la esencia, de la naturaleza y accidentales. Y aquí, más allá de ser apegado al tenor del artículo, es bueno saber transversalizar esto. Por ejemplo, saber que en una compraventa tiene que haber un consentimiento libre y espontáneo, cosa y precio, o si no, no hay compraventa. Eso es súper importante. En un comodato, si no existe gratuidad, podría degenerar en otro. Por ejemplo, en un comodato, si yo cobro un arriendo, ya no es comodato, sino que degenera en otro que puede ser un arriendo. Y si en un arriendo, por ejemplo, yo no cobro la renta y obviamente entrego la cosa sin cobrar, podría transformarse quizá en un comodato. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces se va aplicando el 1444, inciso, o sea, en el numeral 1, que habla de los elementos de la esencia. De la naturaleza, más allá de saber a modo de ejemplo que tenemos, por ejemplo, el saneamiento, que puede ser de la evicción o vicios redimitorios, también tenemos la condición resolutoria
tácita que va envuelta en todos los contratos bilaterales del 1489. Y elementos accidentales que evidentemente la regla general es que los actos o produzcan sus efectos normales o los contratos y se alternan a través de una modalidad, condición, plazo, modo, pero son las reglas generales porque pueden haber otras. Por ejemplo, la cláusula penal de 1535, la solidaridad, puede ser también obviamente la representación 1448. Pero también es importante aquí ir jugando con esto porque un profesor le va a preguntar a usted y todos los elementos accidentales pueden en alguna ocasión u oportunidad ser de la naturaleza esencial. Por supuesto, la condición, hay casos en que es de la naturaleza, condición resolutoria tácita. Y muchas veces de la esencia, en el caso de la promesa 1554, como el plazo. ¿Se dan cuenta ustedes? Ahí tenemos una pequeña sectorización de cómo aprender a estudiar y cómo ir haciéndonos estas preguntas. En una próxima, obviamente, cápsula voy a aludir, por ejemplo, a algunos tips de los vicios del consentimiento, el objeto, ineficacia, nulidad absoluta relativa, inexistencia y todo lo que conlleva. Pero la idea es que con todos estos videos vamos a tener claro a qué temas apuntar con mayor frecuencia, cómo enfocarlos y qué nos podrían eventualmente preguntar para que no nos sorprendan, obviamente. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. No te olvides, síguenos, suscríbete y comparte en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook, o visítanos en nuestra página web www.preparatugrado.cl o nos puedes escribir a nuestro contacto, a nuestro correo que es contacto@preparatugrado.cl. Se han liberado algunos cupos disponibles y obviamente son limitados, sí, así que si deseas prepararte nos puedes escribir a través de Facebook, a través de Instagram o a través de WhatsApp con toda confianza, más 569-6839-7734. Un gran abrazo y que estén bien.